Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Y precisamente vamos a continuar estos días que Dios nos concede. Y vamos a continuar el tema de la familia, empezando con nosotros los padres y nuestra tarea. Una gran tarea, una gran oportunidad, dicen amén. Dios nos ama, nos da hijos porque cree que podemos formar una nueva generación que le adore, que le alabe. Dicen amén. Salmo 78, en sus primeros versos, declara que hubo unos padres que no hicieron su tarea, los llama padres contumaces, pero habla inmediatamente que los hijos, ahora debemos enseñar a los hijos. Y luego usa palabras a los que nacerán. Y está hablando de esta continuidad de generación y solo hay un propósito, que aprendan a confiar en Dios. Y eso es maravilloso. Qué bueno los que pueden dejar una herencia a los hijos. Claro que no es malo, es correcto, hablando de bienes materiales. Pero yo quiero decirte que la riqueza más grande que puedes dejar a tus hijos, a tu familia, es la herencia de Dios en Cristo Jesús. Su palabra, su enseñanza para nosotros. Muy bien, rápidamente quiero llamar su atención a ese cuidado tan glorioso de Dios sobre la familia, empezando por nosotros los padres. Y hice mención, ¿verdad?, que tenemos que aclarar que siempre entre nosotros, los que hemos conocido al Señor, tenemos que entender y tener mucho respeto los unos por los otros y darnos cuenta que algunos tenemos nuestra esposa, nuestros hijos, otros han tenido que levantar a sus hijos solos o solas, porque hoy en este tiempo hay tanto padres criando hijos solos como madres, hijas solas criando sus hijos. ¿Dicen amén? Y esto simplemente nos da una oportunidad de bendecirnos unos a otros, contribuyendo los unos con los otros a lo que nos edifica, no a lo que nos destruye, no juzgando las situaciones, porque nadie conoce la situación de cada persona. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero ser específico cuando, inclusive en un hogar, una madre es cristiana, el padre no, o a viceversa. Y el que conoce de Dios, pues de alguna manera le toca un poquito más de responsabilidad porque conoce la palabra, dicen amén. Y entonces hace su tarea y Dios honra ese trabajo, porque Él honra a los que le honran, dicen amén. Pero en ningún momento descalifica al esposo no convertido o a la esposa no convertida, sino que da una opción el Señor y dice, la mujer gane a su esposo sin palabras, con conducta, dicen amén. Y esto es aplicable a los dos lados. Un hombre que tiene una esposa no creyente la puede ganar con conducta, sin palabras, dicen amén. ¿Qué quiere decir? Con acciones, con hechos, con testimonio. Porque la tarea que viene con los hijos es grande y muchas veces el no entender nuestro papel creemos que solo es del esposo y de la esposa. Así que quiero de lleno mostrarle la escritura aclarando una cosa. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Dicen amén? En el capítulo 1 de Génesis, verso 27, queda algo muy claro, que es lo que acabo de decir, que somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre fue creado y después del hombre fue tomado una costilla para formar a la mujer, lo cual significa que tenemos la igual capacidad o el mismo llamado. Dios nos llama, al darnos hijos, nos llama a ser padres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para aquellos que sobre todo batallamos cuando dicen es que la tarea solo es del padre, bueno, quiero mostrarte con la escritura que el Señor también nos da ejemplos y Él mismo se presenta con un cuidado, como lo explicamos hace días, el Padre de la creación. El nombre Padre a los hombres no nos vino cuando nació nuestro primer hijo. El nombre Padre viene de Dios porque Él es el Padre de toda la creación. ¿Dicen amén? Pero mira el cuidado del Señor. El capítulo
32 de Deuteronomio, los que van a estar anotando para hacer sus escrituras devocionales. Y no voy a hablar mucho de esto, pero le voy a dejar su tarea. Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo que estoy mostrando es que Dios, Jehová, el creador del universo, el Padre, se presenta como una águila sobre su pueblo Israel. Y lo que están enseñando aquí es el cuidado. Así que ponga atención, porque eso usted lo puede averiguar. Hoy tenemos la oportunidad de que vaya al Chismebook, ¿verdad? Y averigüe sobre las águilas. Pero la Biblia nos da palabras fuertes para que entendamos. El águila excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos. ¿Cuándo? Cuando es hora de hacerlo. Primero pone sus huevitos allí y llega el tiempo y salen aquellas cositas preciosas. Pero hay un tiempo que nadie necesita decirle al águila que tiene que revolotear el nido. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que sacarlos del nido. Llegó la hora. Tienen que valerse por sí solos. ¿Dicen amén? Acuérdense que el águila no pone su nido en cualquier árbol o en cualquier lugar. ¿Alguien sabe dónde busca poner su nido el águila? En las alturas donde ningún otro animal vaya contra sus animalitos. Así que imagínense, lo revolotea, lo saca del nido y extiende sus alas. Los toma y los lleva. Averigüe cómo funciona eso. Es asombroso ver cómo el águila los avienta del nido para afuera. Y allá van queriendo caer. Hay hasta caricaturas de eso. Pero levanta el vuelo y vuelve y los toma encima con sus alas abiertas. Y ahí los trae. Los está enseñando a volar hasta que logra su propósito. Y el Señor se pone como una mujer, hablando de que águila es una mujer. ¿Dice el amén? Y le está diciendo a su pueblo, en otras palabras, como el águila trajo y crió y llegó el momento de echarlos a volar, así te guié. Y porque te guié, no hubo Dios extraño. ¿Por qué? Porque la criatura reconoce al Padre, reconoce a quien le crió, reconoce los cuidados, por lo tanto no está dispuesto a seguir a nadie, sino a quien le dio la vida. ¿Dice amén? Por eso es importante entender que cuando la Biblia menciona cosas como estas, no solo rellena versículos o renglones de la Biblia, hay enseñanza. Cuando nos vamos a leer el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, lo apunta usted, y ahí es algo muy curioso, que a mí me toca mucho, porque esto me ha tocado verlo en los primeros 20 años de trabajo misionero, que lo miraba seguido. Lucas 13:34, el Señor Jesús hablándole a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mire, en la cultura de nuestro México, para decirle a alguien que es medio cobardón, le dicen eres gallina. Pero son ocurrencias. Porque para muchos una gallina es algo insignificante. Pero cuando te detienes y ves, yo he visto, mire, gallinas de todos tipos, chaparritas así, unas que están en Zacatecas, pintas, pero bien chaparritas. Ay, pero tremendas ponedoras. Y cuando llega el momento de que sus cascarones se revientan, ahí anda un pollerío atrás de ella. ¿Alguien ha visto esto o soy el único?
Llega la tarde, ella empieza a hacer un ronroneo diferente en la tarde y empiezan a correr y ahí están. Y hasta se esponja bonito. Y ahí se mete uno y se mete el otro y ahí los tiene. Así que esa idea de que no seas gallina, no, yo te digo, sé gallina o sé como gallina. Busca a quien proteger. ¿Cuántos dicen amén? Señor se pone como águila, se pone como gallina, como un ejemplo de cuidado sobre sus pollos. Y esto es glorioso, ¿dicen amén? En la Tortuga, Jalisco, donde voy a volver Dios mediante pronto, oren por nosotros. Hermana Laura, recuérdeles a los hermanos que oren por nosotros. El pastor Víctor, nuestro pastor general, saldremos para Michoacán el día como 14, 15 de este mes de marzo. Estaremos ese fin de semana, el pastor va a estar compartiendo en Michoacán y su servidor, y de ahí el pastor regresa y yo me voy a la Tortuga, donde he aprendido muchas de estas cosas. Allí en la Tortuga he visto gallinas diferentes que las de Zacatecas, chaparritas. Ahí son unas gallinas de patas largas, altas, y traen un pescuezote así, pelón, y traen un copetito aquí. Bueno, hasta parecen de esos punk, de esa moda nueva, ¿no? Y al caminar parece que se andan luciendo, pero ahí andan, y anda también sus gallinas atrás de ellas. En las tardes, qué glorioso es verlas, ahí van, ella los llama, ahí vienen, y se mete. Pero nunca falta uno que entre las plumas saca la cabecilla, y ahí está leteándole ella, a que se meta, porque así somos algunos de nosotros. El Señor nos cobija bajo las alas del Altísimo, dicen amén, y andamos queriendo asomarnos a donde no debemos, ya no es hora. El Señor, el cuidado de una gallina nos enseña mucho. Ahora yo les digo, ¿cuántos se sienten gallinas? ¿O cuántos quieren ser gallinas? Yo le pido al Señor que me dé más plumas ahora que soy bisabuelo. Es glorioso. ¿Dicen amén? Si recibe esta palabra, dale palmas al Señor, dele gracias. Porque el Espíritu Santo nos está hablando en lo personal. Y finalmente te doy Isaías 66, verso 13, para entender cómo el Señor enfoca no solamente el ejemplo de un águila, de una gallina, pero ahora te habla del tema directo en Isaías 66, 13. Como madre, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Yo le pregunto, ¿alguien recuerda si alguna vez usted llegó con su madre, chiquillo, se cayó, se raspó, llegó llorando y cómo lo recibió mamá? Yo puedo recordar muchas experiencias de esas, pero aún ya convertido, Dios me dio el privilegio de ver a mi madre gozosa porque el Señor me había salvado. Y más de alguna vez llegué muy recién convertido, me topé con varias experiencias, de pronto ya no quería continuar. Y más de una vez llegué y me hinqué, ella sentada me hinqué y me incliné sobre sus piernas y puedo ahora mismo experimentar sus manos sobre mi cabeza, orando por mí. Tal vez tu experiencia ha sido otra. ¿Pero te acuerdas del consuelo de tu madre en algunos momentos? Con mucho respeto, tengo que aclarar que no todas las madres fueron así amorosas. Había unas poco duras. Armas tomar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, con palabras duras o ternura, es glorioso saber que una madre te consuela. ¿Cuántos dicen amén? Eso es glorioso. Y yo quiero que entiendas cómo la palabra a través del profeta Isaías nos habla como aquel a quien consuela a su madre.
así os consolaré. Ya no tengo a mi madre conmigo, como muchos de ustedes, ya está descansando, pero ese lo experimento hasta el día de hoy, como el consuelo de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra nos consuela. ¿Cuántos hemos sido consolados? Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios, en los primeros versos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela, no dice en algunas cosas, en todas nuestras tribulaciones. Y a la vez que lo hace, dice, nos capacita para también nosotros poder consolar a otros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dele palmas al Señor, dele gracias porque Él es bueno. Esto lo encuentra en 1 Corintios. A ver si estoy en lo correcto. Hay que verificar siempre con la palabra. ¿Dicen amén? Gloria a Jesús para siempre. Dios bendiga a los que tienen una memoria para retener muchos textos. Yo todavía batallo con la memoria. Creo que es segunda. Por ahí en el capítulo 3. Quien lo encuentre lo comparte, por favor. Pero esa es la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dicen algunas, en todas. Pero no se te olvide, así como recibimos el consuelo, hay que aprender a consolar, lo cual nos implica que Dios puede dar a través de ti, de mí, una palabra de consuelo a otros. ¿Dicen amén? Porque es algo que muchas veces fallamos. Lo que recibimos y lo que somos bendecidos, se nos olvida bendecir a otros. Y hay que estar listos, despiertos, para poder, sobre todo en esos momentos difíciles, consolar a alguien más. Y en una escritura un poco para muchos extrema, que la Biblia, vuelvo a repetir, no llena renglones, la Biblia llena y responde a cosas a veces tristes y muy difíciles. Y precisamente Isaías 49:15, mire lo que dice. Empieza con una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué le parece? El Señor no ataca a una mujer que olvida el fruto de su vientre, no, para nada. En esa escritura solo lo menciona, porque se da el caso. Aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que, entonces, tenemos por lo menos aquí 3, 4 o 5 escrituras donde el Señor se pone como el águila, una madre de sus polluelos, la gallina, madre de sus pollitos. Y en Isaías se pone como una madre que consuela. Y en Isaías 49, como el amor supremo, que aunque una madre lo olvidara, Él no nos olvidará. ¿Dicen amén? Entonces, el cuidado y la tarea, cuando hablamos de padre, sobre todo el día de padre o el día de la madre, nunca se deje llevar que es una tarea solo de un lado. Nos toca a los dos. ¿Dicen amén? Cubre a los dos lados. Es nuestra responsabilidad. Entonces, entendiendo nuestra tarea, quiero compartir una escritura que sin duda alguna esta semana será de bendición para ustedes. El capítulo 15 de Lucas, que nos habla precisamente de el hijo pródigo. Y quiero invitarlos a que mantengan esa escritura, no regularmente como una historia que leemos, sino como una enseñanza que Dios tiene para nosotros.
¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es fuego consumidor? Claro que sí. Entonces, para tocar el tema de cuidar y corregir a nuestros hijos, y que es una tarea de los dos lados, vamos a tocar un tema que no vamos a acabar, por supuesto, hoy, que Dios nos dé la vida para continuar en unos días, pero sí iniciar a pensar algunos aspectos. Por ejemplo, capítulo 15 de Lucas, encontramos un padre que dos hijos en el hogar, el menor le pide su herencia y el padre se la da. En otras palabras, aquí hay una enseñanza, cómo Dios se relaciona con los hijos. Pero sobre todo, no solamente lo voy a poner con los hijos, sino lo voy a decir de esta manera, cómo se relaciona Dios con los pecadores arrepentidos. Llámense hijos, esposos, esposas, ¿dicen amén? En general, cualquier miembro de la familia, ¿cómo se relaciona Dios con alguien que ha cometido muchos errores, pero que viene arrepentido? Y ahí está la clave. La enseñanza que está en Lucas, número 1, es que Él le dio lo que pidió. Nuestros hijos regularmente menores de edad sienten que por la influencia del mundo, los amigos ya son adultos, quieren libertades, hacer y deshacer en la casa lo que quieren, lo que se les antoja. Reciben de pronto el freno, el orden de papá y mamá y no les gusta. Y entonces muchos de ellos se van. No solamente hijos, hijas. Desobedecen, no les gusta el orden. Y luego la presión del mundo, pues es un liberalismo tremendo. Y entonces empieza el conflicto. Lo que esta escritura nos está diciendo es que llegado el tiempo, cuando el hijo menor pide su herencia, estamos viendo un padre que se la da. Simple y sencillamente, papá, ¿me das mi parte? Y le repartió a los dos. Como nota de estudio le aclaro que al final de la historia, cuando el hijo mayor viene y dice, siempre he estado contigo y nunca me has dado ni un cabrito para comer con mis amigos, miente, es mentiroso. Porque desde el principio que el hijo le pidió su parte, lea bien la Biblia, a los dos les dio herencia. El que no quiso gastar fue por cabezón, pero les dio a los dos. Sin embargo, se atrevió a reclamar. En este punto, donde el hijo menor pide, le da. Ahora, no estamos hablando que un niño de 12, 13 años le pida a este padre. Estamos hablando de alguien que ya es joven adulto. Algo que nos toca a nosotros entender los padres es que nuestros hijos dejan de ser niños, dejan de ser adolescentes y llegan a ser jóvenes adultos. Y de pronto llegó el tiempo de partir. Pero muchos de nosotros nos batallamos con eso. Hay mamás que hacen un teatro tremendo. Si te vas, me muero. Y acuérdense que tengo 70 años. Ay, Dios mío, he visto tantas cosas. No muchas, pero unas poquitas. Donde influye nuestro sentimentalismo, nuestra cultura. Y a veces hasta nuestra experiencia pasada, padres que le dicen a los hijos, no, yo desde chiquito me amolé y tú también te vas a amolar. Entonces hay una repetición de cosas. Por eso, hace rato cantamos, Él está aquí sanando heridas, dicen amén, levantando al caído, ¿se da cuenta? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es que el Señor no hace remiendos, hace las cosas nuevas. Por eso su palabra, el Evangelio de Cristo, es novedad de vida. Es un mensaje de buenas nuevas. Porque ya de malas nuevas traemos aquí hasta el copete. ¿Sí o no, hermanos? Pero llegamos al conocimiento. Lo que aprendemos entonces, que en ningún momento en la Escritura el Padre se niega, sino le da. Es decir, le deja ir.
No hay aquí una actitud de que el padre hizo alguna cara de si te vas me muero o no. Le dejó ir. Pero hay una actitud que ese padre, cuando lo vio partir, por el mismo lugar que lo vio partir, cada mañana esperaba su regreso. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero piensa, mañana regresa, la próxima semana, y cada día levantándose y viéndose por el mismo camino. Señor, ya pasó un año, ¿regresará o no? No hay ningún reclamo, solo hay una aclaración. Él esperaba, él aguardaba. Por cuanto es importante entender cuando la palabra dice en los Salmos, bienaventurados los que esperan en Jehová, calladamente, creer en el Señor. El ejemplo es un padre que nos deja ver que un Dios nos ha creado y nos ha dado libre albedrío, y que nos guste o no, llegando el tiempo, tenemos que partir. Está desde el Génesis. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo mismo la mujer, viceversa. Los hijos tienen que partir. ¿Cuántos sabían eso? Me detengo para dar una pequeña aclaración. Espero que esto no inquiete a algunos, sino a leer la palabra más. Desde el Génesis al Apocalipsis, no hay ninguna escritura aquí que dice que los hijos amen a sus padres. Ay, cayó duro, ¿verdad? No, pero encuentras que honras a tu padre y a tu madre. Sin embargo, la Biblia está llena de como el padre ama al hijo, así te ama el Señor, así nos ama el Señor. El no entender esto ha hecho mucho daño. Yo conocí a la hermana Miriam y yo sí que siempre amaba a mi mamá. Y cuando conocí a la hermana Miriam dejé a mi mamá y llevo casi 50 años con la hermana Miriam y mi mamá la dejé. ¿A quién amé más? A la hermana Miriam. Decir amo a mi mamá es una palabra bonita y es correcto. Y decirle te amo, claro, se vale decirle todo lo que quiera, pero los hechos hablan más que las palabras. Pero no es antibíblico, es correcto. ¿Dice el amén? Honremos siempre a nuestros padres y diles que los amas, pero para que se sientan bonitos. Síguelo visitando. Porque ya cuando te fuiste con quien amas, a veces ya ni te acuerdas de ellos. ¿Dice el amén? Esa fue una pepita de oro regalada ahí, para que empiece desde el Génesis hasta el final y vea que hay que amar a los padres. No lo va a encontrar, pero sí hay que honrarlos. Amén. Honrarlos. Y lo que vuelvo a repetir, habla en plural. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Dice el amén? Así que llegó el momento y el hijo se marchó. ¿Cuántos años? A mí en lo personal creo que mis padres me estuvieron esperando 17 años. No fui como el hijo pródigo, pero sí pedí de una forma querer dirigir mi vida. Y yo alabo a Dios por mi padre y mi madre que no dejaron de explicarme cosas, pero no trataron de retenerme ni amenazas ni maldiciones, sino adelante. Decía mi madre, a ver si en la calle hay toneladas de tortillas y ríos de frijoles. Yo creo que todos de alguna manera vivimos experiencias. Pero lo que estamos viendo aquí es que no podemos ver si esperó el regreso del hijo un día, 2 semanas, 1 año, 2, 3, no sabemos. Y el tiempo pasó. Y claro que nos preocupa. Amamos a nuestros hijos, ¿dicen amén?
Yo le he dicho a mis hijos, doy gracias a Dios porque Dios está enseñando y me ha enseñado a ser padre, los ha usado a ustedes. El haber nacido en esta familia, el verlos crecer, el verlos cometer errores y horrores y el verlo como Dios transforma las vidas y ver ahora de viejos el amor, el cuidado que me expresan, digo, Señor, vale la pena esperar en el Señor, dicen amén. Es glorioso. Aguardando. ¿De qué manera tú y yo hoy podemos aguardar? Primero aprende a dejarlos ir, llega el momento, y vuelvo a repetir, en el momento correcto. No lo mires como niños, como escuincles que no saben decidir. Dios no hizo títeres, Dios hizo personas que piensen, sienten y decidan. Déjalo, si quieren cometer errores, que los cometan. Déjalo. Ya les dimos el consejo de niños, pero ahora de adultos no podemos seguir allí. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar esperando. Cuando nos inviten entramos, gloria a Dios. Pero si no te invitan, guárdate tu opinión. Es más glorioso. ¿Por qué? Porque van a volver. ¿Cómo lo aseguro? Lo aseguro, sí. Lo estamos viendo aquí en la palabra. La palabra me da el derecho de decirte. Por eso David dice, bienaventurados los que esperan en Él calladamente. Pon tu delicia en Jehová y Él contestará las peticiones de tu corazón. Yo no puedo olvidar cada reunión a mi madre pidiendo la oración por sus hijos. Toda la vida desde que tengo uso de razón. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en tribulaciones. En los servicios de hace 50 años se cantaba igual. Al principio, un momento después, se abría un momento de peticiones. Se levantaba la hermana Juana, el hermano Pancho, el hermano Martín. Y oren por mis hijos, oren por mi familia, oren por esta necesidad. Todo el mundo. Mi madre nunca cambió su petición. Oren por mis hijos. Siempre pedía por sus hijos. Y es glorioso hacer eso, dice la mía. Las oraciones. Mi madre está descansando en el Señor. Pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Que sus oraciones siguen vivas. Siguen de pie intercediendo. Y si muchos de los hijos estamos aquí, son por esas oraciones de papá y de mamá. Esperando. Llegó el tiempo. La Biblia me da el derecho de ver esta imagen del padre que mira por el mismo lugar quizá donde se fue el hijo, y la Biblia me da el derecho, amén, de pensar y ver. Dice que lo miró de lejos. ¿Cuántos pueden reconocer la imagen de un hijo a la distancia? Sí, porque, óigame, con 14 hermanos, sé que yo no oigo los comentarios de mi mamá, de mi abuela, los oí. Mira, mira, ya viene fulano, sí. Sí, hasta camina como abuelito, mira. Sí es él. Porque conocen hasta nuestro modo de andar. ¿Cómo fue que el padre miró? Dice, y aún estando lejos lo vio. Y note, por favor, corrió al encuentro. Quiero que note los detalles. Lo vio de lejos y corrió al encuentro. No el muchacho, corrió el padre. Y fue el padre quien lo encontró y sin más preguntas ni reproches, como ya ves, te lo dije, porque para eso somos buenos. Mira cómo vienes, hasta me das vergüenza. No, aquí no hay nada de eso, aquí quedó fuera todo eso. Simplemente se echó a su cuello, el padre, no el muchacho, y abrazado le besó. ¿Sabe que muchos han batallado con esta historia que el Señor dio? Porque lo ven como que lo premió después de todo el horror que hizo de su vida. No lo premió. Porque este Padre que estamos viendo aquí es Dios mismo. Y es Cristo que está mostrando este panorama. ¿Cuántos dicen amén? Este panorama que más tarde sería nuestra película personal, la de tu hijo, tu nieto y de todas nuestras familias. Esta es una repetición en el planeta, en todas las familias de la tierra, dicen amén.
Y esta escritura está aquí para nuestra enseñanza. Por eso, ¿cómo tratar a nuestros hijos? ¿Cómo es la crianza? Hagámoslo como lo hace el Padre. Y esta es una de las escrituras más gloriosas de cómo lo hace. Cuando alguien comete un error de nuestros hijos, lo primero más fácil es echarle lodo en la cara y reclamarle y todo. Eso no es enseñanza de Dios. Muchas personas batallan con esto porque la misma Biblia habla de misericordia y de castigo. Y el mundo moderno ha omitido la palabra castigo. Y lo más triste es que muchos padres, entre comillas cristianos, según conocen la palabra, también han omitido el castigo. Y es que cuando se habla de castigo, relacionarlo con violencia, sangre, golpes y todo, por no leer la Escritura. Ahora, démosle gracias a Dios que estamos en este tiempo de misericordia, de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si vamos a la Escritura, por eso dije al principio, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aprendamos a apreciar la gracia de Dios en Cristo para diferenciar los tiempos. Quiero darte algunas escrituras para esta semana. El capítulo 7 de Jeremías, del verso 21 al 34, vas a encontrar cómo Dios castiga la rebelión de Judá. En el capítulo 8 de Jeremías, verso 12, dice, no supieron avergonzarse, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová, porque pecaron contra mí. Levíticos capítulo 26, verso 14 al 46. Solo te doy una palabra. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Eso era con las generaciones pasadas. Antes de estas escrituras había palabras y promesas de Dios de bendición. Si guardaras mis mandamientos, si oyeres esto y esto y escuchares mis palabras, entonces hay una lista tremenda de bendiciones sobre su pueblo. Y si no, entonces te castigaré. Y muchos teólogos modernos dicen, no, pues era un Dios muy bárbaro, muy difícil. Sí, es que era el Antiguo Testamento. Pero precisamente Dios, amando a la humanidad, hizo un pacto nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y apareció Cristo para cambiar las cosas. Pero el castigo no se ha acabado. Quien se ha acabado es nosotros de mencionarlo. Que sin darnos cuenta nos hemos convertido en alcahuetes de nuestros hijos. Porque hemos entendido mal que hay que dejarlos que desenvuelvan su libre albedrío, sí. Pero hay que aprender a no estarles resolviendo la vida en todo lo que hacen. Yo conozco muchos padres que están más pendientes de cuántos tickets tiene el hijo este año para pagárselos, para que siga manejando, al fin que papá paga los tickets. Y eso es solo un ejemplo, pero pagan muchas cosas. Tenemos que aprender a dejar que nuestros hijos recojan la cosecha de sus errores, aunque sea doloroso. Pero ¿dónde está? Está en la Escritura. Y precisamente lo que acabamos de ver
en este capítulo 15 de Lucas, cuando el Padre hizo todas estas acciones de verlo, esperarlo, y tan pronto lo reconoció, fue, se echó en sus cuello, lo abrazó, lo besó, llamó a sus sirvientes, sus criados, póngale vestido nuevo. Porque cuando uno viene del error y de sus fracasos, viene todo deformado. El pecado deforma, dicen amén. Vestido nuevo, anillo, calzado, y además maten el animal más gordo, hagamos fiesta, comamos, hagamos fiesta. Ojo, en este mismo capítulo 15, el Señor se refiere que hay gozo en los cielos con un pecador que se arrepiente. Y si lees detenidamente, es cuando menciona el gozo que hay de que de las 99 ovejas, una se perdió y hay gozo por la que regresó. ¿Estamos entendiendo? Y esto está relacionado con la misma historia, de algún modo, solo que este detalle, hay gozo en los cielos, está antes y después viene la historia del hijo pródigo. Ahora, ¿por qué razón el Señor en esta escritura menciona que el Padre corre, lo besa, lo abraza? Parece que omitió el castigo, parece que se convirtió en alcahuete y por eso mucha gente batalla con esto. No, no es así. Es que el Padre es omnisciente, lo sabe todo, dicen amén. Y tú y yo, antes de que hablemos, antes de que la palabra sea aquí, la conoce. ¿Sabes cuál fue la razón? Porque el hombre ya venía con el castigo encima. Él estaba en el chiquero de los puercos, malgastó su vida, malgastó todo, y ya estaba allí, estaba recogiendo su cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él vino, fue en el lugar de la miseria, como se dice, había pisado fondo, y es allí, dice, volviendo en sí. Es decir, evaluó. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi casa? Nunca la evalué. Y mira dónde estoy. Porque tú y yo simplemente seamos honestos. Vamos a casa ajena y aunque nos digan, sírvete ahí en la hielera lo que gustes, yo no me siento capaz de abrir hieleras ajenas. Pero llego a mi casa, yo abro lo que sea en mi casa. Pero en la casa ajena no. Entonces simplemente eso ya no es igual. Ahora imagínate, en otra ciudad donde hice de mi vida un papalote, como se dice, malgasté todo, mi vida y los bienes, y ahora estoy queriendo un trabajo y el único que me dan es cuidar puercos. Quería el hijo pródigo comer, dice la Biblia, pero no lo dejaban. Un día predicaremos otro mensaje. ¿Y qué si te hubieran dejado comer la comida de los puercos? Pero eso lo hizo volver en sí. Iré a la primera evaluación. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco y frente a estas algarrobas, comida de los cerdos. Pero volveré en sí, o volviendo en sí. Escúchame bien, por favor. Esa sola observación, esa sola evaluación, ¿cuántos tienen abundancia en casa y yo aquí perezco? Esa sola evaluación, el Espíritu Santo la conoce en la vida del ser humano. Y ya allí el Espíritu Santo empieza a obrar. Por eso aquel hombre dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, perdóname por esto y por esto. Pero ¿sabes qué? La evaluación primera que hizo fue volviendo en sí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es omnisciente. En otras palabras, ya todo el castigo que había venido sobre él, ya lo traía encima. Porque fuera de casa, hablando del cuidado del Padre, ¿cuántos dicen amén? El Padre Celestial. Porque esta historia no nos habla solamente del Hijo que se va, nos habla de ti y de mí, que nos vamos y no tomamos en cuenta a Dios. Tomamos nuestra vida, hacemos y deshacemos. Y muchas veces usando el nombre de Dios en vano. Pero Dios es misericordioso.
Él espera. Igual que este hombre que esperaba a este hijo, podemos ver en la Escritura. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también segará. El castigo está allí. La nueva sentencia, la ley de la siembra y cosecha. ¿Dicen amén? Se cosecha lo que se siembra. El padre esperó y llegó el momento. Pero él sabía que el hijo ya venía bien pensado. ¿Dicen amén? Bien decidido. Por eso, cuando venimos al Señor, ya cristianos, y el Espíritu Santo nos redarguye que no es de la manera correcta que hacemos las cosas, y cuando venimos con un corazón humilde, quebrantado, Señor, perdóname, porque fallamos en palabra o en hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero venimos, Él sabe que no son lágrimas de cocodrilo, Él sabe que estamos reconociendo, dicen amén. Y Él vio en este joven, en este hijo, eso. ¿Cuándo lo vio? Desde que estaba en el chiquero de los puercos, porque Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Dicen amén? Es por eso que Él sale, porque ya lo sabe todo. Viene de verdad. Así es que se relaciona Dios con los pecadores. ¿Cuántos han sentido esa relación algún día con Él? Así hemos venido, dicen amén. Y es glorioso. Te doy las últimas escrituras para cerrar este día y continuar, Dios mediante, la próxima semana. Entonces, entendiendo lo que es disciplina y castigo. Porque si bien es cierto, muchos de ustedes, empezando por su servidor, sí, también mi papá y mi mamá se equivocaron muchas veces. Y a mí me disciplinaron y me castigaron a la vez, muchas veces. Porque se entendía que eso era el todo. Disciplínalo y castígalo. Pero era hecho todo en un mismo acto. Mira, por esto, y tómala. Así me pasó a mí. ¿Soy el único? ¿A quién le pasó igual? Y el no entender esto hoy como cristiano, si nos descuidamos lo repetimos. Y Dios quiere darnos la sabiduría de cómo se arregla esto. No te sientas mal si algo lo hicimos mal, porque lo hicimos. Pero gózate que Dios hoy nos permite conocer su palabra, y por eso cada día aprendemos. Cada día, hasta que Él venga. Aquí no hay graduación. Es en su presencia será la graduación. ¿Dicen amén? Mire lo que dice Proverbios 16:6. No deje de apuntar que ya nos vamos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Este texto ha quedado fuera por el sistema moderno, porque lo asocian inmediatamente el castigo con venganza, con brutalidad física. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Así que vamos a verlo, Dios mediante, la próxima semana. Y para cerrar, mire lo que dice Proverbios 19:18. Otra vez. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Atención. Mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Es que el alma de nosotros a veces está frustrada por nuestra incapacidad de no saber cómo comprender a nuestros hijos. Y reconocer que no tengo la capacidad es muy doloroso. Y a veces pretendemos que sí, y buscamos justificación por muchos lados, pero no. Al hijo se le destruye, no solamente con golpes, se le destruye verbalmente, se le destruye con actitudes. Yo he oído donde padres le dicen al hijo que se acerca más, perdón, no me hable, estoy enojado con usted. Váyase, ahorita no me hable. ¿Eso no está en la Escritura? Destrucción es en muchas maneras, por no haber entendido el castigo que debemos hacer. Salmo 118, verso 18. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. ¿Se da cuenta? Ahora leo el anterior. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y David dice, me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Mis respetos y mi oración. Ahorita mismo en la televisión hay noticias de padres que están siendo juzgados porque a golpes mataron a sus hijos. Hay un caso de un niño muy mencionado que ya tiene tiempo en las noticias y todavía están batallando con eso. Y mis oraciones para todas esas situaciones, que Dios dé gracia, porque en el fondo esas personas no sabemos qué pasó realmente en nosotros, pero sí podemos orar, interceder. ¿Dicen amén? Que Dios le dé sabiduría a las autoridades. Hay pruebas de que hay golpes, hay pruebas de maltrato, tristemente sí lo hay, pero aún así hay que pedir a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pero no nos toca destruir a nuestros hijos. Por eso dice la Biblia, a la mujer también, a la mamá, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Dicen amén? Nos muestra dos aspectos. ¿Cuál tomar? ¿La sabiduría o la necedad? Y hay que entender que a veces nos ha costado reconocer que somos incapaces y por eso tenemos que venir a buscar de Dios sabiduría. Lea los primeros capítulos de Proverbios y vea, sobre todo el capítulo 2, cómo describe de qué manera hay que buscar la sabiduría. Hay que dar el oído, hay que dar la boca, quiere decir hablar con sabiduría. Hay que pensar antes de hablar. Y por eso en la enseñanza hay que oír. ¿Dice el amén? Si como plata buscares, dice, está hablando de buscar un metal que está en la tierra, pues no lo voy a encontrar a flor de tierra, está allá. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay que escarbar. Pues así se debe buscar la sabiduría en la palabra. En la tierra hay que tener palas y picos y algún modo para escarbar. En cuanto a esta enseñanza espiritual, pues hay que escarbar, pero en la oración, Dios bendiga a los hermanos de la oración. Hay que estar en los estudios, hay que meditar en la palabra. ¿Dice amén? Dios es bueno, Dios es fiel. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Y doy la última escritura, que es Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Dios no quiere lastimarnos. Dios no quiere ponernos en el piso. Al contrario, nos corrige porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y es mejor que su castigo venga de Él, porque Él corrige el pecado con misericordia. Ya lo leímos. Queremos orar. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes, el que esté dispuesto a venir al altar,
Vamos a orar un momento. Necesitamos de Dios para seguir compartiendo. Alguien dirá, pues ya mis hijos se fueron. Bueno, yo sería el primero, ¿verdad? Ya mis hijos se fueron. Sí, pero ahí vamos a seguir y van a venir los nietos. Pero además están nuestros hermanos, la congregación. Y en algún momento en nuestras reuniones podemos compartir una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra de ayuda. Como hombres y mujeres necesitados de Dios, Señor, aquí estamos, dígale en su corazón, aquí estamos, te necesito. Nuestra tarea no termina, aunque seamos abuelos, bisabuelos. Dios nos da una palabra hoy para que en su momento que vengan nuestros hijos, porque van a venir. Cuando experimenten la vida ahora como padres de familia, nuestros hijos van a venir, si es que no ya han venido. ¿No han venido sus hijos alguna vez? Vienen, claro que sí. Pero hoy tenemos una palabra para ellos, dicen amén. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo la Escritura. Antes de orar, repito esto. No se sienta más frustrado por no querer o pretender tener control de sus hijos, sus hijas. Suelte, deje ir, como el Padre dejó ir, y espere orando por ellos. ¿Dicen amén? Llegará el tiempo del Señor. Y ese te lo dije, ya no cabe más. Ese reproche ya no cabe. Cabe la bendición de Dios. El niño que se ha equivocado, la niña que salió embarazada, no necesitan golpearla ni decirle, mira nomás, ella ya lo sabe, ya no necesita que se lo diga, ya trae la consecuencia. ¿Dicen amén? Lo que necesita es a la imagen de Dios, a la manera del Padre, de abrazar. Porque ya vinieron. Dele gracias a Dios cuando regresen. Espera el tiempo de Dios. Padre, aquí estamos como familias necesitadas de ti. Señor, antes de conocer tu palabra, nos dejábamos llevar por la corriente, Señor, de segundas y terceras opiniones, de cultura, de repetición de cosas vanas. Pero qué precioso en este día, Señor, darte gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que pasen las generaciones, tu palabra sigue siendo firme, todo pasará, ella nunca pasará, permanecerá para siempre. Por eso nos refugiamos en ti, porque tú es el que tienes palabra de vida eterna. Por eso tu siervo declaró, el apóstol Pedro, ¿a quién diremos, Señor? Ya estamos cansados de ir aquí y allá. ¿A quién diremos? No, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, permítenos como padres y madres de familia, abuelos, bisabuelos, Señor, tener tu palabra fresca en nuestro corazón, en nuestra mente, en la meditación de tu palabra, para compartirla con nuestros hijos, nuestros nietos. Y aún con hermanas que platican su situación unas con otras, que se puedan compartir palabras, no cultura, no experiencias ni recetas. Así me pasó y a ti te va a pasar así. No, tu palabra no es así. Tu palabra es medicina, Señor. Tu palabra, Señor, es cura total. Tu palabra no son remedios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque podemos deleitarnos, Señor, en tu palabra. Allá en la distancia, Señor, te rogamos por hogares y familias que están batallando, sufriendo. Por padres que se sienten incapaces, frustrados, y que lo único que hacen es descargar su propia amargura sobre sus hijos. Señor, en tu nombre pedimos que se cambie eso, que en vez de ayudar envenena, daña.
Queremos traer nuestra frustración delante de ti. Abrirte nuestro corazón, como el hijo pródigo, con arrepentimiento. Porque eso fue la razón que fue aceptado. Esa fue la razón. Porque ese eres tú, Señor. Al corazón contrito y humillado, tú jamás desprecias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.